Este es el momento que Dios ha hecho para que escuchemos su palabra. Y para mí es un privilegio inmenso, de verdad, ser el instrumento. Anoche tenía yo una discusión, una conversación con mi esposa acerca de lo que para mí significa estar aquí y compartir la palabra de Dios. Y ella a veces tratando de cuidarme, si ve que tengo muchas responsabilidades y algo, yo le decía: no me cuides hasta el punto de que me quites aquello que me sostiene. Así que ella se ríe mientras hablo esto porque sabe que con pasión le dije: estar aquí, hablar su palabra es el propósito de mi vida. Y hoy vamos a hablar con el tema preparando lo necesario. Y me encanta esta frase que es bíblica, lo vamos a ver en un minutico, porque habla de determinación, habla de hacer lo que sea necesario hacer. ¿Pero para qué? Porque a veces somos determinados con tantas cosas. Nos trazamos metas, tenemos aspiraciones personales, pero ¿qué tal si la determinación de nuestra vida fuere hacer y preparar lo que fuere necesario para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? Así como sin haber predicado nada, sin saber siquiera de qué se trata el tema, quisiera que tú pensaras ahora: ¿cuáles cosas en tu vida sería necesario reforzar, sería necesario planificar, sería necesario sacrificar para preparar tu vida, preparar lo que sea necesario a fin del cumplimiento del propósito de Dios en tu vida? Y quiero en esta mañana, voy a leer mucho hoy, quiero que me perdonen, no acostumbro a hacerlo de esa manera, pero quiero que la misma palabra sea que vaya guiando tu vida. Quiero leer en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 22, los primeros 5 versos. Vamos a leer casi el capítulo 22 completo, pero quiero en esta parte inicial, a manera de introducción, leer los primeros 5 versos. Y dice: y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo prepararé lo necesario. ¿Puede leer ese pedazo conmigo, esa parte? Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, mira lo que hizo: preparativos en gran abundancia. Y quiero, antes de entrar a la enseñanza de esta mañana, de alguna manera crear un contexto para esto. Y hablar de David es un reto. Voy a tratar de hacerlo lo más superficial posible, porque no sé cuántos saben, fuera de Jesús, obviamente, que es mi guía por excelencia, hay 2 personajes bíblicos que son mis favoritos: Pablo en el Nuevo Testamento y David en el Antiguo, y por tanto he dedicado mucho tiempo a estudiarlo. Y cuando me hablan, ahora me invitó un pastor a un congreso de caballeros, no sé, próximamente, y me dijo que hablara del carácter de David. Y yo dije: ¿cuánto tiempo tengo? Me dijo: no, 1 hora por lo menos, es una conferencia. Y digo yo: bueno, menos mal que no es solo una prédica de 30 minutos, ¿verdad? Porque para hablar de eso y de las características de David. Pero ¿por qué lo hago, hermanos? Porque yo siento que David
te representa a ti, me representa a mí. Un hombre con pasión por el Señor y sus cosas, un hombre que amaba a Dios genuinamente, pero que estaba lleno de imperfecciones. Y eso de verdad que a mí me permite no solamente yo de alguna manera verme visualizado en Él, sino poder compartir con otros la gracia de Dios. Porque a veces nosotros como cristianos mostramos un destello de perfección tal que alejamos a la gente de Cristo antes que acercarlos a Él. Si nosotros queremos alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, y por eso estamos sometidos a un proceso de santificación. Ahora Pablo decía, y yo creo que sería la expresión idónea para todos nosotros aquí, es decir, ahora yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y si nosotros predicásemos con ese conocimiento, con esa misericordia a otros, entonces más personas podrían ser empáticos con lo que creemos, porque entenderían ellos que desde su condición de pecado, hermano, porque el que está allá afuera, aunque se ofenda a veces cuando se le llama pecador, entiende que está viviendo una vida alejada de Dios. O cuando ven algo indebido en usted no dice, ¿y eso qué evangélico? O sea que tienen un estándar, esperan de nosotros un estándar de santificación y de santidad que quizá todavía no hemos alcanzado, pero que en su conocimiento entienden que vamos más cerca de lograrlo de lo que ellos mismos ya están. Por eso, el personaje de David se muestra como cualquiera de nosotros. Un hombre que ama a Dios, que quiere honrarle con todo su accionar, pero que de pronto las pasiones a las que está sometido lo hace separarse, quizás alejarse, lo hace pecar contra Dios, como él mismo decía, contra ti, contra el cielo y contra ti, yo he pecado. Y podemos ver esa historia, usted puede abundar en ella. Hay varios libros, está Segunda de Samuel, está Reyes y está Crónicas, y cada uno de ellos tiene una particularidad, porque cada libro se enfoca en levantar detalles específicos. Y es en este libro, el primer libro de Crónicas, donde yo quiero enfocarme hoy, porque este evento que acabamos de leer, donde David en su corazón está preparando la construcción del templo, y eso llama la atención, porque Dios le había dicho unos capítulos anteriores que Él no iba a construir el templo. Y eso es lo que quiero traer a tu atención en esta mañana, la determinación de este hombre. Y usted dirá, entonces, pastor, la determinación me debe llevar a pasarle por encima al mandato de Dios. No, porque Dios le dijo, tú no me vas a construir templo. Ahora Dios no le dijo que no podía prepararse para la construcción del templo. Y él tenía claro que él no iba a construir, pero dijo, como mi hijo todavía es de edad tierna, yo me adelantaré, yo voy a ser parte de esta bendición. Yo quiero ser parte de la gloria, de la manifestación de la gloria de Dios en este lugar. Así que yo le prepararé todo lo necesario. ¡Qué determinación! Y saben, no era un hombre perfecto. Justo antes, ya con esa introducción que le hice, pero justo antes de este texto, David había decidido censar al pueblo, hacer algo que Dios no le mandó, y por eso vino contra el pueblo el juicio de Dios. Y solamente en uno de los versículos donde se habla de este ángel con la espada desenvainada, que para mí tiene un significado súper especial, porque el Señor en un momento de mi vida me permitió ver ese ángel con la espada desenvainada. Pero este ángel lo vio David también. Y este ángel con la espada desenvainada, solo en un versículo dice que 70,000 hombres murieron en aquella hora. Óyeme, por David hacer algo que Dios no le había mandado a que hiciese. Por la falla de David, que el mismo David dijo, pero Señor, yo he pecado contra ti, estos inocentes.
ten misericordia de ellos. Y el Señor tuvo misericordia. Y dice que David vio cuando el ángel entró la espada de nuevo en su lugar. Y en ese lugar donde él tuvo esa visión maravillosa, esa manifestación, en esa era, él dijo, en este lugar se construirá el altar del holocausto para Israel. Aquí se construirá el templo. Y David tomó la decisión firme de tomar acción conforme al propósito de Dios y utilizó 3 estrategias. Y yo quiero estas 3 estrategias definirlas claramente, aunque básicamente voy, la verdad central del mensaje, a centrarla en la segunda de estas estrategias. Pero son 3 estrategias que David utilizó. Lo primero es que decidió él preparar todo lo necesario de su parte. Hermano, el propósito de Dios en tu vida, por grande, por maravilloso, por casi increíble que parezca, empieza con prepararte tú. No depende del lugar, no depende de las circunstancias, no importa los recursos, empieza todo con prepararte tú mismo. Y eso lo leímos en los primeros versos. La primera estrategia fue lo que ya leímos. Dice que David buscó a todos los extranjeros que habían en aquella tierra y de ellos eligió a los canteros. Entiendan que no se habla de cantores. No era un coro que estaba formando. Era constructores, albañiles que pudieran tomar la piedra y trabajarla. Canteros que labrasen las piedras. Dice que tomó mucho hierro para la clavazón de las puertas. Fíjense que él tenía un proyecto y tenía una idea de lo que llevaba. Miren, de verdad que la Biblia no deja de sorprenderme, porque el hierro en las construcciones, según la historia, no se empezó a utilizar hasta la edad moderna. Eso de varillas y todo eso, pero aquí dice que David juntó mucho hierro, para que ustedes vean lo que decía Salomón, que no hay nada nuevo debajo del sol, que qué es lo que es hoy, lo mismo que ha sido, y qué será mañana, lo mismo. Mucho hierro, bronce sin peso, y alguno podrá leer esto y decir, ¿y qué bronce era ese? Ligero. No es que era ligero. Lo que está diciendo es que acumularon mucho bronce y no podía ni siquiera pesarse de tanto que era. Que la cantidad de bronce que se acumuló para la construcción era sobreabundante. Y podemos ver esto en el contexto, porque también al hablar del cedro, habla de 50. Y no es que habían 50 tablones de cedro, no. Es que no tenía cuenta. Había cedro. ¿Cuántos cedros hay? Suficiente. Más quizás de lo necesario. Abundante, sobreabundante. David decidió él prepararse. Usted se imagina, hermanos, hacer una acumulación de recursos tan amplia sabiendo que tú no vas a construir nada. David trazó la primera estrategia y dice: lo primero que haré es poner todo lo necesario de mi parte. Ahora, lo segundo que David hizo, y esto sí que nos debe llamar a nosotros la atención, y esta segunda estrategia es en la que me voy a centrar en esta mañana. David preparó a su sucesor. Porque el propósito de Dios para con David, la promesa, la palabra que Dios declaró sobre él, trascendía a David. Era una bendición de generación
en generación. Y de hecho, claramente Dios le había dicho que tú tendrás un hijo, el cual me construirá el templo. Y ese hijo era Salomón. Por eso David no se conformó solo con hacer todo lo que estaba de su parte, todo lo necesario, sino que se preocupó o se ocupó de dar instrucciones para preparar a aquel quien Dios había dicho que construiría el templo. Miren, pareciera como algo lógico, pero qué difícil se hace esto. Hasta por una lucha de egos. Entonces yo voy a ahorrar, acumular, a preparar todos los recursos y luego se va a decir el templo de Salomón. Ustedes ven los presidentes ahora, que le encanta tener obra por mitad, para cuando asumen un gobierno ir e inaugurar la obra y ya la tarja va a decir presidente fulano, tanto, pero quien hizo la inversión quizás fue un gobierno anterior. O en su defecto, vamos a poner otro ejemplo, presidentes que aceleran las obras, la inauguran a veces sin estar listas, con el fin de que la tarja represente su nombre y no el de uno posterior. David no pensó en egos, David pensó en que el propósito de Dios se cumpliera. Nosotros tenemos que tener el concepto de reino, nosotros tenemos que tener el concepto de cuerpo. La mano no quiere ir contra la muñeca, la mano no quiere ir versus el tobillo. Porque saben, cuando nos doblamos un tobillo, la mano hace ¡ay! Y se resiente. Se duele todo el cuerpo. Si no, pregúntenme a mí que la venganza de los caballeros el domingo pasado, ese juego de baloncesto, me pasé toda la semana con dolor. Y más que Rehuel me empujó y rodé y todo, me guayé una rodilla y todo. No es mentira, a mí me dio mucha risa que en un juego de baloncesto así, cuando alguien se cae, uno primero coge la pelota y luego, y revuelve el pobre, ¡ay, pastor! Tratando de asistirme. Y yo muerto de risa y digo, Revuel, róbate la pelota. Pero saben, David se esforzó en preparar su sucesor. Y quiero que lo veamos en los versos 6 al 14, pero vamos a ir uno por uno, algunas de las instrucciones que él le dio. Lo primero que le dio fue una misión para preparar a nuestros hijos. Y no me refiero solamente a hijos en lo natural, sino en términos de sucesión. Lo primero que tenemos que hacer es sembrar una semilla, darles una visión y una misión. Dice en el verso 6, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y no solamente le dio la misión, sino que le explicó por qué no la construiría él. Le dijo, mira, yo le dije a Dios que quería construirle una casa, mas Dios me explicó que no lo iba a hacer porque he derramado mucha sangre, pero que tú lo harías. Es un gran privilegio el que tienes. Supo venderle la misión, supo hacer que Salomón se enamorara de esto. Pero la Biblia dice que además no solamente lo inspiró, dice que le dio un mandato. Le mandó a que construyera casa a Jehová. Y otra cosa que hizo fue que le habló de las cosas que debía cuidar. Mientras estuviera involucrado en esto, no solamente le dio una misión, sino que le dio una lista de cosas que debía obedecer. Cosas importantes sin las cuales era imposible cumplir el propósito de Dios. La primera de estas es la presencia de Dios. El verso 11 dice, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Lo primero que David le dijo a Salomón es,
Ocúpate de que la presencia de Dios esté contigo, porque sólo así serás prosperado. Porque sólo así se cumplirá lo que Dios ha dicho de ti. Si nosotros instruimos a las próximas generaciones en que la única manera de que te vaya bien en la vida, de que las bendiciones del Señor te alcancen, es a través de la obediencia al Señor, de garantizar que la presencia del Señor esté con ellos, hermanos, tendremos un futuro lleno de esperanza. Esa fue la clave, por ejemplo, de Moisés. Desde la zarza ardiente, es más, desde antes, desde que fue sacado del río, pero vamos a tomarlo desde la zarza ardiente. Una manifestación tan milagrosa como esa le daba a entender a Moisés que Dios estaba con él. Todos los milagros y señales hechas delante de Faraón le daba a entender a Moisés que Dios estaba con él. Abrir el mar rojo. Pero Moisés en todo le decía al Señor: si tu presencia no está con nosotros, no iremos a ningún lado. Hermanos, que ese sea un modo de vida. Pastor, ¿debo tomar ese trabajo? Pregúntale al Señor si su presencia va a ir a ese lugar contigo. ¿Me conviene ir a tal sitio? Pregúntale al Señor si su presencia irá contigo a ese lugar. La segunda cosa que le mandó a guardar David a su hijo fue la obediencia a Dios y su palabra. Los versos 12 y 13 dice: y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes Israel, o sea, estamos hablando de que tengas el poder, que tengas aquello que Dios ha dicho de ti, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Miren, está David hablando con su hijo y hace referencia a Moisés tal cual yo hice. Porque es que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es eterna como Él, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y debemos enseñarles ese principio que no cambia. En la ciencia, hoy lo que es, mañana ya no es. Pero en la palabra de Dios, lo que ayer era, hoy será y mañana seguirá siendo. Y debemos enseñar a aquellos que nos suceden que la bendición está en la obediencia de Dios y su palabra, que debemos ser prudentes sin importar dónde el Señor nos ponga. Estamos hablando del rey de Israel, estamos hablando del rey que dice la palabra de Dios que no había un hombre más rico, más famoso y más sabio en su generación. Y David le advertía: cuando estés en ese momento, sé prudente para que guardes la ley de Jehová y que entonces seas prosperado. Y la tercera cosa que David le enseñó a su hijo en esta segunda estrategia de preparar a su sucesor es la determinación. Y yo creo que alguien que muestra fruto de algo es la persona idónea para enseñar ese algo. Por ejemplo, yo les decía que David era determinado, que aun cuando Dios le dijo que no iba a construir el templo, él dijo: bueno, Dios me dijo que no voy a construir. No habló de no preparar todo lo necesario y preparó los recursos. Pues esa misma determinación se la enseñó en los versos 13 a 16 a Salomón y dice: esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová. Y miren, la lista de ahorita se aumenta. Óyeme, 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, bronce y hierro
sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra. Y escúchame bien algo que debemos hacer siempre con aquellos que nos suceden. Eso aplica a nuestros hijos. A lo cual tú, ¿lo estás leyendo conmigo? Añadirás. Hermanos, no debemos limitar a aquellos que vienen después que nosotros. Porque pudiera resultar abrumador mostrar todo lo que David preparó. 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, bronce y hierro sin límites. Salomón iba a decir, pero ¿y qué yo voy a hacer? Y David le dice, mira, está eso allí, yo hice mi parte, pero a eso tú vas a añadir. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Debemos mostrar y enseñar determinación, animar. Decir, no te desanimes, levántate, haz, porque todo esto yo he hecho, pero tú vas a hacer más. Jesús le dijo a sus discípulos, hermano, todavía hoy nosotros hablamos y somos bendecidos de todos los milagros que Jesús hizo. Y los evangelios dicen que si se hubieran escrito todos los milagros, no habría páginas suficientes. Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos, bueno, ya yo me voy, ahora no sé cómo se van a hacer. ¿Eso fue lo que él dijo? No. Él dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros harán en mi nombre. Alabado sea el Señor. Y lo siguió animando, dijo, tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro, no hay cuenta, vamos, está todo. Así que la última enseñanza que te voy a dar, le dijo David a Salomón, está en el verso 16 y es que comience la acción. Vamos a trabajar, vamos a la acción. Le dijo el verso 16, levántate y manos a la obra y Jehová esté contigo. Por eso esta segunda estrategia de preparar al sucesor es tan importante, porque no se trata solamente de hablarle de lo fundamental, de que la presencia de Dios esté, de guardar la obediencia a Dios y su palabra. Se trata también de animarlo, de mostrarle, enseñarle determinación y de mandarlo a la acción. Poner en acción. Por eso disfrutamos cuando la iglesia está viva, cuando está haciendo lo que tiene que hacer, donde todo el mundo es importante y juega un rol fundamental. Desde los más viejos a los que han llegado por último, desde los que tienen la función más vista, a los que tienen la función que está detrás, que no se ve. Sin cada uno de ustedes, el propósito de Dios no se cumpliría de la manera que Dios lo diseñó, porque Él asignó su propósito a su cuerpo, la iglesia, y tú eres parte de ese cuerpo. Y por último, la última estrategia, la tercera estrategia, es que luego que David preparó todo lo necesario de su parte, primera estrategia. Segundo, luego de que David preparó a su sucesor, la tercera estrategia que David hizo, y hoy en día me da risa porque los estrategas en las corporaciones y todo eso creen que están inventando el agua tibia. Pero David entendió que ni con todos los recursos del mundo, ni con toda la habilidad y la sabiduría de Salomón, se puede hacer una gran obra si no hay un equipo detrás. Y lo tercero que hizo David fue que preparó al equipo de líderes. Y quiero que lo vean en el verso 17 al 19. Los versos 17 al 19 dice, y con esto voy a culminar. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel. ¿A quiénes?
a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz en todas partes? Porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. David les está recordando, hoy nosotros vivimos un tiempo de paz. Dios ha traído satisfacción a todas nuestras necesidades. El pueblo está bien, el pueblo está sano. Y dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Termina David formando un equipo, animándolos, diciéndoles: todo lo que vives hoy y lo que tienes hoy es fruto de lo que Dios ha hecho en ti, en mí. Se puso de ejemplo como instrumento de Dios. Dijo: Dios ha sometido todos los reinos delante de Él a través de mí. Entonces, como gratitud, a consecuencia de esto, tu corazón debe de estar enfocado en buscar el rostro de Dios, en querer encontrarte con Dios, y por tanto vas a cumplir el propósito que Dios ha determinado para este tiempo. En este caso, construir el templo donde se adoraría, donde se levantaría el nombre de Jehová. Y quiero que se pongan sobre sus pies, porque vamos a hacer lo mismo hoy. Yo creo que este es un momento preciso para que nos enfoquemos en buscar el rostro de Dios en adoración, meditando en esta palabra que hoy Dios nos ha hablado, preparando lo necesario. Y quiero que ahora tu trabajo es aplicar esto a tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Cuál es el propósito divino, el propósito eterno con el que fuiste llamado? Bueno, yo soy ingeniero, sí, pero cualquier edificio que tú hagas se queda aquí. Hay algo que trasciende. ¿Qué es eso que trasciende? Que está más allá del éxito que Dios te ha llamado para hacer. Piénsalo, porque entendiendo eso, debes aplicar estas 3 estrategias. Prepara todo lo que sea necesario de tu parte. Prepara la plataforma para que, si el Señor no ha venido, otro siga con la visión que Dios te ha dado. Y en tercer lugar, rodéate de un equipo de liderazgo que añada valor a tu vida, siempre con el fin de cumplir el propósito que Dios ha diseñado y ha destinado para ti.